queremos mucho. Lo esperamos en el turno de la tarde también. Bueno, la hora avanza, hay que predicar y hay que coger el mensaje porque se van los minutos. Quiero hablar esta mañana de un tema que muchas veces en la vulgaridad de los comentarios se menciona: las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Ustedes saben que en el diccionario de la Real Academia Española dice: cosa es todo ente o ser material o espiritual, natural o artificial, real o imaginario. Es el nombre que damos a todo tipo de objetos o virtudes para generalizar. Cuando uno no puede detallar, dice las cosas. ¿Se entiende? Por eso uno dice las cosas de la escuela. Mañana hay que preparar en la mochila las cosas de la escuela, las cosas del trabajo, las cosas de la oficina, las cosas de la familia, las cosas del negocio, las cosas de la iglesia, las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Dice esta definición: las cosas de Dios es una forma de generalizar los misterios de la revelación divina y de la experiencia también en la vida de las personas. Dios se ha revelado para que lo conozcamos, para que sepamos de Él. La revelación tiene que ver con lo que sabemos. No toda la gente sabe algo acerca de Dios. Hay gente muy intelectual, muy inteligente, muy poderosa, muy llena de posesiones y grandeza, CEOs de grandes empresas, políticos de alta envergadura, que no conocen acerca de Dios, de su revelación. Y la experiencia tiene que ver con las cosas que sentimos y que vivimos. El Señor Jesucristo, en un momento de entusiasmo y de alegría, no me gusta el verde con el blanco, no se contrasta muy bien en el televisor, ¿verdad? Cuesta verlo, pero el Señor Jesucristo en un momento de mucha alegría y de entusiasmo dice que se llenó de gozo en Mateo 11:25 y dijo estas palabras que vamos a leer de la Biblia. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios, estas cosas, las cosas de Dios, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. En otra versión bíblica, en otra traducción dice: a los sencillos y a los humildes. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Gracias, Señor, porque estas cosas tan sencillas, que son las cosas de Dios, no son para todos, sino para aquellos a quienes Dios las quiere revelar. Y se las revela a la gente más sencilla. Un niño puede entender más que una persona erudita, con muchos títulos y doctorados. ¿Por qué? Dios se revela a los sencillos y a los humildes, a los que vienen con fe. La Virgen María, cuando pronunció el Magnificat, ella dijo en Lucas 1:49 estas palabras: cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo, el Todopoderoso. Santo es su nombre. Cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio aquí en la tierra, muchas veces habló acerca de la conversión de las personas, que una persona pueda cambiar de vida, que alguien pueda dejar atrás sus fracasos, sus frustraciones, sus pecados, sus vicios, su corrupción, y de repente transformarse en una persona modificada, nueva, no solamente nueva para el resto de la vida, sino nueva para la eternidad, porque tiene una proyección eterna. Y los discípulos dijeron: Señor, ¿qué es difícil que una persona se pueda convertir? Porque hay muchas cosas que los alejan de Dios. Pero el Señor Jesús dijo, mirándolos a los ojos: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquel hombre endemoniado que se arrastraba en el cementerio por los sepulcros con cadenas, lo ataban y las rompía y gritaba con alaridos por las noches y se quería matar pero no lograba hacerlo? Ese endemoniado, cuando estuvo a los pies de Jesús temblando, dijo:
mi nombre es Legión porque somos muchos los demonios que estamos adentro. Y Jesús le dijo, sin embargo los demonios le rogaban que no los enviara al abismo, que los enviara a los cerdos. Jesús ordenó que fuera liberado. Y cuando aquel hombre estaba en su juicio cabal, le rogaba a Jesús que lo dejara ir con él en la barca. Pero Jesús le dijo, no, volvete a tu casa, a los tuyos, a tus seres queridos, y contales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Son las cosas de Dios. Las palabras finales de Jesús aquí en la tierra a sus discípulos fueron estas: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las personas, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Cuando Pablo escribe a los Corintios, dice estas palabras: no se fijen tanto en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras. Pongan la mirada en las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Las cosas espirituales, las virtudes, las cosas de Dios. Por eso el apóstol decía, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente humana fue capaz de imaginar, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Por lo tanto, vamos a hablar de las cosas de Dios. ¿Qué tiene que ver o qué comprenden estas cosas de Dios? Y vamos a ver en primer lugar que las cosas de Dios son las que nos cambian la vida, las que nos modifican nuestro destino para siempre. Vamos a leer la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3, él dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad significa la devoción, nos han sido dadas. Vieron que nosotros hemos cantado que hemos recibido por el sacrificio de Cristo. Nos ha sido dado. Nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que un día nos llamó para su gloria o por su gloria y excelencia. Y continúa diciendo, por medio de estas cosas, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Fíjense que Pedro, 2000 años atrás, escribe sobre la corrupción que hay en el mundo y que nosotros sabemos que existe hoy también. Ahora bien, es interesante que podamos desgranar este versículo y entender qué son las cosas de Dios. Dice la Biblia que por su poder, por su gloria y por su excelencia, Dios nos ha dado dos cosas importantes que se producen misteriosamente en la vida de las personas como una revolución que nos cambia nuestra manera de ser, de vivir y de pensar. La primera cosa que Dios produce es el conocimiento. Y la segunda cosa que Dios produce es el llamamiento. No todas las personas conocen a Dios, ni las cosas de Dios. Pero Dios, por su poder, por su gloria, por su excelencia, en un momento determinado de nuestra vida, permite que se produzca el abrirse de nuestra mente y conozcamos a Dios. ¿Saben que Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado? Cuando una persona conoce acerca de las cosas de Dios, su vida se revoluciona. Conoce por qué y para qué hizo Dios el mundo. Conoce cómo va a terminar el mundo. Conoce por qué Dios amó tanto a la gente que envió a su Hijo. Por qué somos pecadores y cuál es la única solución para el pecado. ¿Quién es el único que puede romper las cadenas de nuestra esclavitud? Por lo tanto, cuando uno conoce, experimenta luego el llamamiento del Señor. San Pablo decía, hemos sido llamados con un llamamiento poderoso y eficaz. Dios llama a las personas. Yo nunca voy a olvidar el día que Dios me llamó a mí. Yo no estaba tranquilo.
Vivía con una ansiedad especial de tener la certeza de que mi vida estaba anclada en Dios. Las personas tienen que conocer para darse cuenta de su realidad y luego experimentar el llamado de Dios y tener un gran deseo de cambiar. Ahora, Pedro dice que por estas cosas alcanzamos lo más grande que se puede alcanzar en la vida. Por estas cosas alcanzamos, el próximo cuadro, todo lo más importante que podemos tener en la vida. Hay dos cosas que son las más importantes de nuestra existencia. Si una persona no alcanza estas dos cosas, ¿para qué vivió? Más dice, mejor le hubiera sido no haber nacido. Porque las dos cosas más importantes son la vida eterna y la relación con Dios. Por eso dice, las cosas que pertenecen a la vida y a la devoción, a la comunión, a la relación con Dios, a la piedad. Son las dos cosas más importantes en la vida. Vivimos para buscar a Dios y para tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. ¿De qué le vale una persona, dijo Jesús, si tiene fama, dinero, popularidad, todo lo que quiera, miles de millones como tienen algunos, y al fin cierran sus ojos y descienden al infierno, pierden su alma, que es lo más precioso que Dios le dio? ¿De qué le vale? ¿De qué le vale? Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y todo lo que tenés, ¿para quién será?, dijo Jesús en su parábola del rico y necio. Por lo tanto, lo más importante es la vida eterna. Más importante que tener casa, que tener auto, que tener todo, es tener la vida eterna. Porque no sabemos cuándo tendremos que salir de este mundo y necesitamos la vida eterna. Y cuando alguien tiene la certeza de la vida eterna, inmediatamente viene lo otro más hermoso: la devoción y la relación con Dios. No tenemos una religión. No somos religiosos, tenemos una relación con Dios. Yo le hablo a Él y Él me habla a mí. Me habla por la Biblia, me habla por el Espíritu Santo a mi conciencia y a mi mente, me habla por la predicación y los escritos de otros, me habla. Dios me habla y hay una relación. Estas cosas son las más profundas que Dios ha producido en nuestra vida. Pero dice que junto con estas dos cosas nos ha dado tres cosas más importantes en el cuadro siguiente. Y estas tres cosas importantes, dice aquí que nos ha dado en primer lugar tres con la letra P, promesas, grandísimas, dice a Pedro, grandísimas y preciosas promesas. Dios ha prometido. ¿Saben que alguien ha contado en la Biblia? Un teólogo, 30.000 promesas hay en la Biblia. 30.000 cosas que Dios promete, para la vida en el tiempo o para la eternidad. Son 30.000. Debemos sustentarnos con esas promesas, nos fortalecen, nos impulsan, nos animan. En segundo lugar, nos ha dado participación. Dice, no solamente nos ha dado promesas, nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Nosotros somos seres con trascendencia de eternidad, porque tenemos en nuestra vida el Espíritu Santo, la presencia de Dios, Cristo en nosotros. Cristo viviendo en nosotros, Cristo pensando en nosotros, Cristo por el Espíritu Santo iluminando nuestras mentes, iluminando la Biblia. La Biblia es un libro muerto sin el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu vivifica en las palabras y somos partícipes de la naturaleza divina. Somos hijos de Dios por gracia en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esto es tremendo. Y no solamente la participación, sino que nos ha dado la protección, nos ha dado la gracia de poder huir y escapar de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia, esta palabra que ha sido reemplazada para entenderse malos deseos perversos. El mundo está lleno de malos deseos perversos. Somos esclavos de hábitos y vicios que dominan a los seres humanos en lo físico, en lo emocional y psíquico, en lo espiritual. Las personas viven esclavizadas. De paso quiero decir que anoche escribió un tremendo artículo el hermano Rubén Panoto en el diario Litoral. Ya va el segundo. El primero fue sobre el daño de la mentira. Anoche fue sobre la ludopatía. La tremenda presión y esclavitud que los juegos de azar producen en Argentina, destruyendo vidas y hogares y personas que son totalmente desviadas de la realidad, capturadas por Satanás a través del juego. Por lo tanto, el Señor nos dio la posibilidad de escapar, de ser protegidos.
¿Sabés? Llegás a tu casa ahora y estás en paz, tranquilo. ¿Cuántos han llegado a la puerta de su casa con tristeza, con vicios? Esta mañana veía cómo iba la policía tratando de controlar no la previa, sino la posterior, el amanecer, cuando se producen tantos delitos y tantas cosas. Pero el Señor nos ha permitido escapar de todo esto. En segundo lugar, ¿para qué nos ha permitido el Señor estas cosas? No solo para que nosotros seamos personas egoístas que decimos, me salvé, tengo vida eterna, rompí con las cadenas que me esclavizaban, ahora voy a la iglesia y ahora que se joroben los demás. No, porque el Señor nos ha preparado para ser, como decíamos el otro día, un canal de bendición, un factor de bendición para los demás. Y entonces Pedro continúa diciendo, en la segunda parte dice estas palabras: las cosas que nos hacen que vos y yo seamos un factor de bendición. ¿Qué son estas cosas? Por esto deben esforzarse en añadir algo a la fe que tienen. Y ahí viene un trencito de virtudes, que son las cosas de Dios, las cosas que Dios produce en nuestra vida. Dice, ¿se van a quedar solo con la fe? ¿Gente que cree? No. Hay que agregar a la locomotora de la fe otros vagoncitos. El primero, a la fe añaden la buena conducta. A la buena conducta, otro vagón, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción. A la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. 7 vagones acá tenemos. 7 vagoncitos. Ahora, que Pedro y mire que Pedro era el triste y humilde pescador de Galilea, un hombre iletrado, pero el Espíritu Santo lo iluminó para escribir estas palabras. Y nosotros sabemos que estas virtudes nos ayudan no solo a afirmarnos en las grandes cosas de Dios, sino a afirmarnos en poder bendecir a los demás. Las repasamos rápidamente. Buena conducta en primer lugar. Si tiene fe y no tiene buena conducta, ¿para qué tiene fe? Si viene a la iglesia y no tiene buena conducta, ¿para qué viene a la iglesia? ¿Para qué dice que es cristiano? Porque el cristiano debe demostrarlo por la buena conducta. Buena conducta significa conducirse bien. Conduce bien, no el auto. Sí, el auto también. Pero conduce bien su vida. Conduce bien sus actitudes, sus palabras, sus reacciones. Es una persona que se conduce bien. La gente no puede hablar mal de esa persona. Habla bien, se conduce bien. Me acuerdo que una vez discutí con la ministra de Educación el año pasado, la que estaba en esa época antes de la doctora Balaguer, porque ella decía que el problema, claro, los decanos de las universidades se quejaban que los de la secundaria no vienen muy bien preparados, los de la secundaria se quejaban que los primarios no vienen bien preparados, que no hay suficiente información, que no les entra en la cabeza toda la información. Y yo dije, miren, a nosotros nos preocupa, como cristianos evangélicos, la información, que la calidad de la enseñanza sea buena, pero nos preocupa también la formación, que se formen las personas, que tengan buena conducta. ¿De qué vale una persona que sabe si no tiene conducta? Y entonces yo le conté una experiencia que yo tenía desde el primer grado en mi escuela primaria, y yo iba a la escuela Colón acá, vivía en Villa María Selva, pero me mandaban a la escuela Colón, en tranvía iba. Y venía en tranvía otra vez. Y saben que tenía 7 años y iba solo en el tranvía. En esa época no había tanto problema como ahora. Pero me recuerdo que papá, cuando yo le llevaba el boletín de calificaciones, ponía la mano sobre las notas. Decía, las notas son un problema tuyo. Yo solo miro una cosa, la conducta. La conducta es un problema mío. Y me firmaba la libreta de acuerdo a la conducta. Yo se lo dije a la ministra de Educación. No, la conducta desapareció. No hay ni certificado de buena conducta, piden ahora. No, nada, no hay conducta. En la universidad no se conduce, a nadie se lo califica por conducta. No se importa la conducta. La conducta es algo privativo de cada uno, pero el cristiano tiene que tener buena conducta. Bueno, me quedé con esto. Vamos rápidamente. Tiene que tener entendimiento. Tiene que saber y comprender. Si una persona no sabe nada, no entiende, ¿qué puede bendecir a los demás? Le hace una pregunta y le dice, mirá, no sé, yo creo todo lo que cree mi iglesia. Yo creo todo lo que está en la Biblia, pero la Biblia no la lee, así que no. No, el entendimiento nos ayuda a saber lo más elemental, conocer por qué, para qué, cuál es el plan de Dios.
cuál es el problema de la raza humana caída, etcétera, etcétera. Entendimiento, nos va creciendo el entendimiento y nos va creciendo el dominio propio. Si el entendimiento tiene que ver con la mente, el dominio propio tiene que ver con la vida privada. Cada uno sabe si tiene riendas o no tiene riendas para controlar su vida. Dominio propio. En cuarto lugar, dice rápidamente, paciencia. ¿Qué es la paciencia? La ciencia de la paz. La ciencia de vivir en paz. De estar sereno. De no dejarnos que se nos salga la cadena por cualquier cosa. Paciencia, devoción. Devoción es una relación con Dios. La palabra antigua era piedad, que significa una sana atracción por las cosas santas de Dios. Tremendo, ¿eh? Eso es la piedad. Una sana atracción por las cosas santas de Dios. Devoción, relación con Dios. Afecto fraternal. Afecto fraternal. No dice afecto entre amigos, ¿eh? El cristiano no debe amar a sus amigos solamente. Tiene que tener la amplitud del afecto fraternal. Amamos a todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Amamos a todas las iglesias, amamos a todas las congregaciones, amamos a los hermanos que se van añadiendo a la fe. ¿Saben que cuando éramos unas 50 personas aquí en la iglesia al principio, un día agregamos más sillas y ya había como 100? Y hubo una hermana que me hizo un reproche, me dijo: esta no es mi iglesia. Mi iglesia era la que nos conocíamos entre todos y éramos un grupito, un pequeño pueblo muy feliz. Y yo le dije: mirá, no, la iglesia del Señor es una iglesia que crece, que hay que conocer continuamente a gente nueva, que hay que abrir el corazón. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros y que prevalece el amor fraternal. Yo he vuelto a sentir esta frase aquí en la iglesia ahora, cuando hay tantas personas nuevas, cuando hay más de 2.000 personas relacionadas. He sentido que algunos comentan, y en los grupos pequeños también me lo han contado: esta ya no es mi iglesia. Me gustaba cuando yo me sentaba y veía que hasta estaba fulano, acá mengano, y que éramos pocos pero buenos. El Señor ama a la multitud. 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, fueron alimentados por Él. Debemos tener gracia y entusiasmo para conocer a nuestros hermanos. Quédese después de la reunión y salude, y conozca, y pregunte, y preséntese, y consiga el nombre del otro hermano, y salúdele, porque tiene que prevalecer el afecto fraternal para poder bendecir. Y el amor al final, como el último vagoncito, pero el más importante de todos: amor a Dios. Amor a las personas, amor a la palabra de Dios, amor a la oración, amor a la iglesia, amor a la patria, amor a todos. Amor. El Señor quiere amor. Cuando yo era un pibe, llegó a casa un hombre que vendía Biblias. Era un cordobés, no se le entendía nada. Le voy a decir que así hablaba, pobre. Se llamaba don Manuel Cardoso. Era de Tras la Sierra. Y venía vendiendo Biblias y mis padres lo invitaron a comer ese día, así que lo conocí en casa. Y tocaba la guitarra también, pero así, muy de oído, como se decía antes. Antes se tocaba todo de oído como salía más o menos. Y entonces él hablaba y decía: bueno, yo estaba vendiendo Biblia y un hombre me sacó un revólver y me dijo: a ver si tiembla. Dice: tire nomás, dice. Puso la Biblia adelante. Quiero que la perfore para que me perfore a mí. Así hablaba, un tipo muy valiente era, ¿viste? Y por ahí enseñó una canción en casa que se me pegó. Yo tenía 8 o 9 años y no me la borré nunca más de mi mente. Decía: esta es la cosa más hermosa que yo sé, que Jesucristo me salvó, y cada paso que yo doy lo guía a Él. Esta es la cosa más hermosa que yo sé, hablar con Él, hablar de Él. Esta es la cosa más hermosa que yo sé. Tremendo el cordobés. Y la guitarreaba. El Señor nos ha dado estas cosas para que las compartamos con los demás. Tengo que terminar. En tercer lugar, estas cosas, dice, no deben faltar en nuestra vida.
Fíjese lo que dice Pedro. Porque si estas cosas están en ustedes, y no solo que están, abundan, no les dejarán estar ociosos, ni sin fruto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, más es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Está hablando a cristianos, ¿eh? O sea que en el cuadrito siguiente vamos a ver rápidamente lo que significa este versículo. Estas cosas nos libran de ser, en primer lugar, ociosos. Es tremendo que haya gente que dice, vive sin agenda, sin proyectos, sin servicio. Si le decís qué vas a hacer esta semana, no saben. No saben, siguen la rutina. Y eso hace que mucha gente no sepa en qué matar el tiempo. Entonces enciende el televisor. Pero realmente no nos dio estas cosas el Señor para que estemos ociosos, sino para que tengamos proyectos. No solamente que no estemos ociosos, sino que no seamos sin fruto, que nuestra vida no sea algo estéril, sin resultados. Estamos para producir resultados. Que no seamos cortos de vista, es decir, casi ciegos espirituales, que no ven nada en la realidad, que no ven ninguna oportunidad, que no ven lo que está sucediendo, que se dejan someter por el pensamiento de decir, todo va mal, todo está peor. Pero el Señor dice, cuando crezca el pecado, crezca la corrupción, crezca la mentira, crecerá y sobrepujará la gracia de Dios. Dichosos de nosotros que vivimos en estos días de corrupción, de violencia, porque en estos días se puede predicar la gracia de Dios. Y la gente se da cuenta que son dos cosas muy distintas, la luz y las tinieblas. Por eso el Señor nos llama de las tinieblas a la luz. Y termina diciendo, si ustedes tienen estas cosas, no serán olvidadizos. Olvidadizo es aquel que no entiende lo grandioso y lo sobrenatural que sucedió en su vida. Por eso el Señor nos dejó esta mesa, para que cada domingo recordemos que Él murió, que Él derramó su sangre, que Él se entregó por nosotros, que tenemos poder y victoria en Cristo Jesús, que no seamos olvidadizos. No hay peor cosa que un creyente que se olvida, que se le pasan los días y se olvida de leer la Biblia, se olvida de orar, se olvida de Dios, vive una vida como los demás porque es olvidadizo, porque le faltan estas cosas. Cuarto lugar dice, practicando estas cosas. Cuando las practicamos de verdad, fíjense qué interesante lo que dice, por estas cosas somos preservados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, su llamamiento, significa la palabra vocación, llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Más dice, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el cuadrito dice que practicando estas cosas viviremos sin caer y tendremos feliz recepción en los cielos. ¿Cómo que el cristiano vive sin caer, sin pecar? El cristiano peca pero no cae. El cristiano peca pero se levanta. El cristiano peca pero confiesa su pecado. Fiel es el Señor que nos perdona de todo pecado y nos limpia de toda maldad. Practica la terapia de la confesión cuando peca y se vuelve a levantar. Ustedes saben que un boxeador puede caer 1 o 2 veces en el round, pero se levanta y sigue combatiendo y a veces gana la pelea. Triste el que no se levanta más. Dice, si ustedes dejan estas cosas pueden caer, pero si practican estas cosas no caerán. Porque cuando el vigor de Dios y la fuerza del Espíritu Santo está en nosotros, tenemos la mayor resistencia al pecado y a la tentación. Y dice, no solamente que no caerán, sino que Dios los preservará para el día más feliz de su vida. El día más feliz de su vida es el día de la partida. ¿Se acuerdan que leímos aquel proverbio que dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento? Porque en el día de la muerte, el que es de Cristo, entra en la dimensión gloriosa de la patria celestial. Y dice que no todos tienen la misma recepción en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Parece ser.
Ustedes saben que no es lo mismo que llegue un barco carguero que un barco lleno de pasajeros. Hay gente que los espera. El carguero llega sin pena ni gloria. No es mismo un avión de agentes comerciales que llega a un aeropuerto que un avión de un contingente, que viene de un triunfo deportivo, que viene todas familias que los esperan, y hay otro entusiasmo, hay otra alegría. Dice, ustedes tienen que procurar hacer firme esa vocación y esa elección, porque haciendo estas cosas no solo no van a caer, van a tener un día una gloriosa recepción, feliz y eterna en la casa del Padre. Y termina diciendo, como último punto el apóstol Pedro, yo quisiera que ustedes tengan presentes estas cosas. Estas cosas no deben olvidarse. ¿Por qué dice que no deben olvidarse? No deben descuidarse. Por esto yo no dejaré, dice Pedro, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estén confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, entre tanto que estoy en el cuerpo, el despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Tremendo, Pedro, ¿eh? No solamente se preocupa mientras Él está, se preocupa para cuando Él no esté. Que estas cosas se sigan predicando, que estas cosas se sigan mencionando. Por eso dice en el cuadrito, no dejaré de recordarles. Perdónenme, pero no dejaré. Siempre insistiré. Dice, los despertaré con advertencias. Por eso escribió esta epístola. Por eso Marcos fue el amanuense. Por eso llegó hasta nosotros a través de los siglos. Porque yo procuraré y con mucha diligencia que las practiquen cuando yo no esté. Que puedan seguir viviendo estas cosas cuando yo no esté. Me sobrecoge una sensación muy especial, para terminar, cuando pienso que Pedro sabía que el día de su partida estaba cercano. Seguramente era una persona muy mayor. Y él menciona la muerte como el día en que dejaré el cuerpo. Interesante, la muerte es eso. Dejamos el cuerpo, pero el alma y el espíritu se van. Así lo decía Pablo también. Yo he vivido en este cuerpo, he cuidado este cuerpo. He disfrutado con este cuerpo, he sufrido con este cuerpo, como nos decía el doctor Víctor esta mañana. Pero pronto voy a salir de este cuerpo. Y cuando yo salga, quiero que estas cosas sigan siendo practicadas por ustedes, que las tengan presentes. Así que en todo momento, dice al final, ustedes tengan memoria de estas cosas. Estas cosas que Dios no reveló a los sabios ni a los entendidos, que las dejó para los sencillos, para los humildes, para los niños. Gracias a Dios que entendemos estas cosas. Gracias a Dios que las sabemos. Gracias a Dios que hemos sido llamados, que tenemos vida eterna, que tenemos preciosas promesas. La salvación, la devoción y las virtudes son cosas que no deben faltar en nuestra vida. ¿Decimos amén? Amén. Me parece que Pedro sentía que ya la carroza venía a buscarlo. Como la vieja canción de los negros en los Estados Unidos, cuando se reunían alrededor de la cama de alguien que estaba por partir. ¿Y saben qué hacían? Oraban y cantaban. Cantaban y oraban y leían la Biblia. Y le hablaban de la patria celestial. Aquí en el tercer asiento había un doctor muy conocido en Santa Fe. Era médico dermatólogo. Se llamaba Ángel Serafino. Vino por muchos años a la iglesia siendo católico. Después se bautizó. Y después que se bautizó me dijo, Daniel, tengo una noticia que darle. ¿Qué noticia? Tengo cáncer. Está radicado en el hígado, pero se ha ramificado por todo el cuerpo. Tengo 2 o 3 meses de vida.
Le quiero avisar eso porque no voy a poder seguir viniendo a la reunión. Fíjense. Pero yo voy a estar en casa, esperando que el Señor me pase a buscar, allí en Guadalupe, y yo le voy a pedir que usted me mande hermanos que vengan para participar de la cena, para que me canten y para que me hablen solo del lugar a donde voy. Saben, yo soy como aquella persona que sacó los tickets y va a viajar a un país desconocido. Y ahora se ilustra leyendo en Google y en todas las demás cosas cómo es ese país, a dónde va a ir. No me hablen de otra cosa, díganle a los hermanos que no me hablen de otra cosa, que no vengan a predicarme otra cosa, que me hablen del cielo. Si usted tiene un libro sobre el cielo, préstemelo, yo quiero leer sobre el cielo, porque allá yo voy. Y estas cosas son las más importantes de mi vida. Y así el Señor lo llevó a su presencia. Y yo siempre recuerdo cómo cantaban esa canción los negros bordeando la cama de los creyentes y decían: suave ven carroza para llevarme a mi hogar, suave ven carroza para llevarme a mi hogar. Miré sobre el río y qué es lo que vi. Para llevarme a mi hogar, un grupo de ángeles viniendo. Para llevarme a mi hogar. Hermanos, estamos en las cosas más gloriosas de la existencia humana. Son las cosas de Dios. No hay cosas más importantes que estas. Aferrate a estas cosas, vivílas, practicalas y comunicalas. Nos ponemos de pie. Yo voy a pedir que el hermano Rubén venga para encomendarnos al Señor en este momento. Cerramos nuestros ojos, decimos amén a la palabra de Dios y antes de irnos a casa y saludarnos, no sé si está por ahí Rubén. Sí, ya viene. Queremos que ores por este chico Ojeda y queremos que ores por todas las necesidades de los hermanos, pero queremos que impartas la bendición. Queremos recibir la bendición del Señor y queremos vivir estas cosas.